Arrodíllate, con las manos detrás de la cabeza. La voz, aguda y cargada de veneno, atravesó el sordo zumbido del aeropuerto. El oficial Miller presionó la fría boca de su Glock contra la nuca de David Sterling. La seda blanca y crujiente de su chaqueta se arrugó por la presión. ¿Crees que puedes pasear por mi ciudad con un maletín lleno de veneno, muchacho? Se burló, con el insulto racista flotando en el aire. Vamos a averiguar qué porquería estás vendiendo. Pero lo que Miller estaba a punto de encontrar en ese maletín de cuero no eran drogas ni dinero. Era una verdad que destrozaría su mundo y expondría una podredumbre que llegaba hasta lo más profundo del alma de la ciudad. ¿Qué crees que impulsa a la gente a abusar de su poder con tanta descaro? ¿Desde dónde ves esto hoy? Cuéntanoslo en los comentarios. Dale a me gusta y suscríbete. Porque la lección sobre la verdadera naturaleza de la autoridad en esta historia es inolvidable. El aire en la terminal era una mezcla viciada de combustible para aviones, cera para pisos y el sudor tenue y ansioso de 1000 viajeros. Para David Sterling, fue la primera vez que respiraba en su nueva ciudad. Acababa de desembarcar de un vuelo directo desde Washington, D.C. Un viaje de 12 horas que marcaba el final de un capítulo de su vida y el comienzo de otro. El traje de seda blanca que vestía era una concesión a la supuesta calidez de la ciudad, un marcado contraste con las lanas oscuras y pesadas de la capital. Se sentía ligero, incluso optimista. En su mano derecha llevaba un sencillo y elegante maletín de cuero que contenía los 2 documentos más importantes de su carrera. Estaba observando a la multitud en busca del funcionario municipal que debía recibirlo. Una formalidad cortés pero innecesaria, cuando una sombra lo cubrió. ¡Quédate ahí! La voz era joven, agresiva, y rebosaba autoridad barata. David se giró lentamente. Frente a él había un policía, de no más de 35 años, con el pelo rapado y la mandíbula apretada. Su placa de identificación decía Miller. Sus ojos, de un azul pálido y deslavado, no miraban a David. Lo miraban a través de él, catalogándolo no como persona, sino como un conjunto de estereotipos. El traje caro, la postura segura, el color de su piel. Para el oficial Miller, esta ecuación solo resumía en una cosa, una amenaza. ¿Qué hay en la bolsa?, preguntó Miller, con la mano ya apoyada en la culata de su arma enfundada. David le ofreció una sonrisa serena y comedida. Había tratado con hombres como Miller toda su vida. Hombres que veían el mundo a través de una lente agrietada y distorsionada, donde el poder era un martillo y cada problema parecía un clavo. «Buenas tardes, oficial», dijo David, con una voz suave y profunda de barítono que llamaba la atención sin exigirla. «Solo son mis efectos personales. Papeles, un libro. Yo seré quien juzgue eso», espetó Miller, entrecerrando los ojos. Hizo un gesto con la barbilla hacia el maletín. «Ábralo». La sonrisa de David no flaqueó, pero una fría quietud se apoderó de él. «Con el debido respeto, agente, no tiene causa probable para registrar mi propiedad privada. Acabo de presentar una queja como cualquier otro pasajero. No he cometido ningún delito». La palabra delito pareció despertar algo en Miller. Fue como si David lo hubiera insultado personalmente. «¿Causa probable?», se burló Miller, alzando la voz, llamando la atención de algunos viajeros cercanos. «Mi causa probable es un hombre vestido como un maldito narcotraficante que intenta parecer informal mientras camina por mi aeropuerto. Encajas en el perfil, amigo». La frase encajaba en el perfil flotaba en el aire, densa y fea. David sabía exactamente a qué perfil se refería. Había dedicado toda su carrera a luchar contra la misma mentalidad que ahora le asaltaba. «No existe una definición legal de agente de perfil de narcotraficante», afirmó David, con un tono casi educativo. «Necesita una sospecha razonable y articulada de que estoy involucrado en actividades delictivas. Simplemente caminar por un aeropuerto no cumple con ese estándar». El rostro de Miller se sonrojó de un peligroso tono carmesí. Le estaban dando un sermón, y no estaba acostumbrado. Policías como él estaban acostumbrados a una obediencia inmediata y temerosa.
sobre todo de hombres que se parecían a David. ¿Es usted abogado?, preguntó Miller con desdén. Eres una especie de abogado de la cárcel, Slick. Conozco la ley a la perfección, respondió David. Una obra maestra de eufemismo. Y conozco mis derechos bajo la Cuarta Enmienda. No doy mi consentimiento para un registro. Esa fue la gota que colmó el vaso. Para el agente Miller ya no se trataba de la ley. Se trataba de dominio. Se trataba de poner a este hombre de voz tranquila y traje caro en su sitio. Desenfundó su Glock con un movimiento fluido. El clic metálico resonó en la terminal, repentinamente silenciosa. Los espectadores, paralizados en el sitio, se quedaron boquiabiertos, con sus planes de viaje olvidados. No pregunto más, gruñó Miller, con el aroma de su propia adrenalina en el aire. Apuntó el cañón del arma hacia el pecho de David, ya en el suelo. David no se movió. Simplemente bajó la mirada hacia el arma y luego volvió a mirar a Miller a los ojos. No había miedo en ellos, solo una profunda decepción. «Oficial», dijo, bajando ligeramente la voz con una nueva autoridad, «está cometiendo un error catastrófico. Le sugiero que reconsidere la legalidad y las consecuencias de su próxima acción». Pero Miller estaba fuera de sí. Estaba en su máximo poder, con el dedo apretando el gatillo. Vio un desafío y una fachada en su placa. No podía ver al hombre frente a él, solo el objetivo que había creado en su mente. En un ataque de ira, se abalanzó hacia adelante, agarrando la pechera de la chaqueta de seda de David con una mano, mientras presionaba el frío acero de la Glock contra su nuca con la otra. «Arrodíllate, con las manos detrás de la cabeza», rugió, y el sonido resonó por la terminal. «¿Crees que puedes pasear por mi ciudad con un maletín lleno de veneno, muchacho? Vamos a averiguar qué porquería estás conduciendo». El maletín se le escapó de la mano a David y aterrizó en el suelo pulido con un golpe sordo. El mundo se había detenido. Los teléfonos ya salían de sus bolsillos, con sus pequeñas luces rojas de grabación parpadeando como ojos malévolos. El oficial Miller creyó estar en el clímax de una heroica redada antidrogas. No tenía ni idea de que estaba grabando los últimos momentos de su propia carrera. La fría y dura presión del cañón de la pistola contra su cráneo le era familiar a David Sterling, aunque habían pasado muchos años. Era un lenguaje que entendía a la perfección, el dialecto universal de la fuerza bruta, el último recurso de un hombre que había perdido el control de la narrativa. No se inmutó. No suplicó. Permaneció inmóvil, como si fuera prenaturalmente. Su mente era una silenciosa tormenta de cálculos. Podía sentir el temblor en la mano del oficial Miller, la leve vibración involuntaria de un hombre impulsado por la adrenalina y el prejuicio. Ese temblor era una debilidad. «Dije de rodillas», gritó Miller de nuevo, empujando a David hacia adelante. El empujón pretendía someterlo, pero David, perfectamente equilibrado, simplemente dio un paso para estabilizarse. No se arrodillaría. No aquí. No por este hombre. «Agente, está cometiendo agresión con agravantes», dijo David con voz clara y firme, como si hablara del tiempo. Sus palabras ya no eran para Miller. Eran para la creciente audiencia, para la docena de cámaras de teléfonos que ahora los enfocaban. Estaba construyendo un registro, sentando las bases para las inevitables consecuencias legales y profesionales. Tus acciones están siendo grabadas por múltiples testigos. Cada palabra que dices, cada movimiento que haces, está siendo documentado. Miller rió. Un sonido áspero y desagradable. Que graben. Pueden mostrarle al mundo entero cómo lidiamos con escoria como tú en esta ciudad. ¿Crees que me dan miedo unos cuantos teléfonos? Estaba actuando para el público, creando un teatro callejero de su propia creación. Se veía a sí mismo como el héroe, el único bastión del orden contra una marea de decadencia urbana personificada por el hombre del traje blanco. Tiró de los brazos de David hacia atrás con una eficacia dolorosa y practicada. El metal de las esposas estaba frío contra la piel de David. El agudo clic, clic, clic
Al apretarse el trinquete era ensordecedor en el silencio cargado. «No me resisto», declaró David con calma, proyectando su voz. «Estoy cumpliendo tus órdenes ilegales bajo coacción debido a la amenaza de fuerza letal». Elegía sus palabras con precisión quirúrgica. Órdenes ilegales. Coacción. Fuerza letal. Eran términos que resonarían en un tribunal, frases que formarían los pilares de una demanda federal. Miller, sin embargo, solo oyó insolencia. «¡Cállate la boca!», espetó, con la cara a centímetros de la oreja de David. «Perdiste tu derecho a hablar cuando decidiste traer tu veneno a mi ciudad». Le dio una patada al maletín de cuero, que se deslizó por el suelo. «¿Qué tienes ahí dentro? Fentinel, cocaína. Seguro que tienes una farmacia entera ahí dentro». Cada acusación era más contundente que la anterior. Una proclamación pública de la culpabilidad de David, antes de que se presentaran pruebas. Miller no era solo un oficial. Era fiscal, juez y jurado. Todo en un mismo paquete volátil. Una mujer entre la multitud. Una turista de mediana edad con una camiseta de la ciudad de campeones, jadeó. «¿Tiene un arma? ¿Es necesario?» Miller se giró hacia ella con la mirada encendida. «¿Quiere interferir en una investigación policial, señora? ¿Quiere pasar la noche en una celda por obstrucción?» La mujer retrocedió. En silencio. Miller se volvió hacia David con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Había controlado a la multitud. Había controlado a su sospechoso. Era el rey de este pequeño reino de baldosas. «Veamos qué tenemos aquí», dijo Miller, agachándose para recuperar el maletín. Lo levantó como un trofeo. «Aquí está, amigos. Así es como mantenemos su ciudad segura. Retiramos este tipo de basura de la calle antes de que infecte sus barrios». Ya no era solo un policía haciendo un arresto. Era un político dando un discurso de campaña, un guerrero defendiendo las murallas del castillo. David lo observaba con expresión indescifrable. Toda la actuación de Miller se basaba en una premisa errónea. Él tenía todo el poder. El arma, la placa, el uniforme. Estos eran los símbolos de su autoridad. Creía que lo hacían infalible, intocable. Estaba tan cegado por estos símbolos que no podía ver la verdadera naturaleza del hombre al que acababa de esposar. No podía ver las décadas de disciplina, el intelecto agudísimo, el inmenso poder latente que yacía tras esos ojos serenos y vigilantes. Miller creía estar dirigiendo una obra donde él era la estrella. No tenía ni idea de que era un personaje secundario en una tragedia mucho mayor, y el acto final estaba a punto de comenzar. El maletín en sus manos no era un objeto de utilería, era una caja de Pandora, y estaba a punto de abrir la tapa, desatando una verdad que lo consumiría por completo. El público se inclinó, esperando ver bolsas de pólvora o fajos de billetes. Estaban a punto de presenciar algo mucho más explosivo. El espectáculo en la puerta C4 se había convertido en la principal atracción del aeropuerto. Los viajeros, arrastrando maletas con ruedas, aminoraron el paso. La curiosidad se impuso a la urgencia. Los empleados del aeropuerto, desde los agentes de puerta hasta los conserjes, hicieron una pausa en su trabajo, atraídos por la atracción magnética de la confrontación. Se había formado un semicírculo, un público silencioso ante el espectáculo individual del agente Miller. El aire vibraba con la tensión colectiva, acentuada por el suave y casi constante sonido de los teléfonos grabando. Cada lente era un testigo, cada archivo una declaración jurada. El agente Miller se alimentaba de la atención. Sintió las miradas sobre él, y eso lo envalentonó. Validó su agresividad. Sostuvo el maletín en alto, dándole vueltas como si fuera una bomba que estuviera a punto de desactivar. «Miren esto», anunció al público con voz resonante de prepotencia. «Así es como lo hacen. Un maletín elegante, un traje caro. Intentan mimetizarse, hacerse pasar por uno de ustedes, pero no lo son. Son depredadores». David, todavía de pie con las manos esposadas a la espalda, observaba la actuación con una especie de fascinación distante.
Observó la forma en que Miller conectaba con el público, el lenguaje específico y cargado que usaba. Ellos, depredadores, escoria. Era una táctica clásica de deshumanización, diseñada para despojarlo de su individualidad y presentarlo como un villano genérico, haciendo que las acciones extremas del oficial parecieran no solo razonables, sino necesarias. Miller no solo estaba arrestando a un hombre, estaba realizando un anuncio de servicio público sobre los peligros de los estereotipos raciales, presentándose como el héroe. Con el rabillo del ojo, David vio a un guardia de seguridad del aeropuerto, un hombre mayor con expresión cansada, hablando en voz baja por su radio portátil. Refuerzos, o al menos un supervisor, estaban en camino. El tiempo corría. David sabía que debía controlar a la perfección esta fase del encuentro. Cualquier señal de miedo, cualquier atisbo de agresión, sería incluido en la narrativa de Miller, utilizado como justificación retroactiva del disparo en su cabeza, así que mantuvo la calma. Respiraba lenta y uniformemente. Mantenía la postura erguida, con los hombros hacia atrás, proyectando un aura de dignidad que contradecía directamente la humillación de las esposas. Cuando Miller lo miró, esperando ver terror o rabia, solo vio una expresión plácida, casi compasiva. Era como ver a un niño en un berrinche, inconsciente del tremendo problema en el que se encontraba. Esta desconcertante compostura empezó a carcomer a Miller. Quería una reacción, la necesitaba, un forcejeo, una maldición, una súplica de clemencia, cualquier cosa que demostrara que su apreciación era correcta, que este hombre era solo otro animal acorralado. «Te crees muy duro, ¿verdad?», se burló Miller, acercándose a David, invadiendo su espacio personal. «¿Crees que ese traje elegante es una especie de armadura? No te servirá de nada en una prisión federal». David sostuvo su mirada y, por primera vez, habló en un tono que no era para la multitud, sino solo para Miller. Era tranquilo, íntimo y con un filo de acero. Oficial. Cada decisión que ha tomado en los últimos 5 minutos ha sido errónea. Violó mi derecho a la cuarta enmienda contra registros e incautaciones irrazonables. Ha cometido agresión con arma letal bajo pretexto de la ley. Ha participado en un proceso penal malicioso y difamación en público. Cada uno de estos delitos puede poner fin a su carrera. Algunos conllevan una larga condena de prisión. Hizo una pausa, asimilando las palabras. Ahora mismo, cada segundo que pasa, cavas tu propia tumba un poco más profunda con la pala de tu propia ignorancia. La precisión legal, la absoluta confianza en su voz, impactaron a Miller como un puñetazo. Por un instante fugaz, un destello de duda, de miedo puro y gélido, cruzó su rostro. Había esperado jerga, amenazas o negaciones aterrorizadas. No había esperado un resumen sereno y demoledoramente preciso de sus propios delitos. La armadura de su arrogancia había sido perforada, pero se recuperó rápidamente, confundiendo la advertencia con un farol. Empujó a David con más fuerza esta vez. «Puedes guardar tus grandes palabras para tu defensor público», gruñó, su bravuconería regresando más fuerte y frágil que antes. «Ahora todos verán lo importante que eres». Volvió a concentrarse en el maletín, con movimientos frenéticos, casi desesperados. Necesitaba estar en lo cierto. Toda su identidad, su visión del mundo, dependían de encontrar algo ilegal dentro de ese maletín de cuero. La multitud, percibiendo el cambio de tensión, se acercó. Las cámaras estaban fijas. La trampa estaba perfectamente preparada. David había permitido que Miller construyera su propio escenario, escribiera su propio guión y se presentara como el protagonista. Y ahora David observaría cómo el oficial hacía su última reverencia, felizmente inconsciente de que el escenario era una horca. El destello de duda en los ojos del oficial Miller, por breve que fuera, le indicó que estaba perdiendo el control de la narrativa pública. La desconcertante calma y el lenguaje legalista del hombre sembraban confusión, no miedo. Un héroe necesita un villano claro, y este hombre se negaba a interpretarlo.
Miller comprendió que necesitaba cambiar de escenario para alejar esta confrontación de las miradas indiscretas y las grabaciones de la terminal. Necesitaba un espacio donde su autoridad fuera absoluta e inadvertida. «Muy bien, se acabó el espectáculo», gritó Miller a la multitud, con la voz forzada a sonar autoritaria. «Dispérsense. Esta es una escena del crimen activa». Algunos retrocedieron, pero la mayoría se mantuvo firme, demasiado absortos en el drama como para irse. La autoridad de Miller se estaba resquebrajando. Se giró hacia David, agarrándolo de los brazos esposados y tirando de él con fuerza. «Tú y yo vamos a una habitación privada. Vamos a tener una charla larga y agradable, en un lugar sin público». La amenaza era implícita pero inequívoca. En una habitación privada no habría testigos. Un sospechoso podría caer. Una confesión podría ser forzada. Era un lugar donde las reglas eran diferentes. David sintió un dolor agudo y deliberado cuando Miller le retorció el brazo. Fue una agresión insignificante, un punto final físico a su amenaza verbal. Era un momento crítico. Si se dejaba llevar, estaría viendo la ventaja táctica. «Oficial negativo», dijo David, con una voz que resonaba con una firmeza renovada. Se plantó, su cuerpo inmóvil. No se resistía al arresto. Se negaba a cumplir una orden ilegal. «Haremos cualquier negocio que creas que tengas conmigo aquí mismo, a la vista del público». Miller gruñó por el esfuerzo de intentar jalarlo. Eso no era una petición. «Vienes conmigo. Según las normas de tu departamento», empezó David, su voz cortando las amenazas de Miller como un bisturí. Específicamente, la Orden General 304/11, subsección C. Toda detención no urgente de un sospechoso en un área pública de alto tránsito, como un aeropuerto, debe realizarse in situ para garantizar la transparencia y minimizar la posibilidad de acusaciones de mala conducta, a menos que el sospechoso represente un peligro claro y presente para el público. Hizo una pausa, dejando la citación increíblemente específica en el aire. «Como estoy esposado y he obedecido, y no tienen pruebas de que represente ningún peligro, trasladarme a un lugar privado secundario sería una violación directa de la política declarada de su departamento». La terminal quedó en completo silencio. Incluso el zumbido ambiental del edificio parecía haberse desvanecido. La multitud se quedó mirando, boquiabierta. Una cosa era citar la Cuarta Enmienda. Otra muy distinta era citar de memoria una norma departamental específica y desconocida. El agente Miller se quedó paralizado a mitad del tiro, con la mano aún agarrando el brazo de David. La sangre desapareció de su rostro, reemplazada por una oleada de absoluta incredulidad. Miró fijamente a David, mientras su mente luchaba por procesar lo que acababa de oír. ¿Quién era este hombre? ¿Cómo podía saberlo? Era una información tan precisa, tan esotérica, que solo podía provenir de un lugar, dentro del sistema. Miller sintió que un terror gélido le recorría la espalda. La confianza que lo había alimentado durante los últimos 10 minutos empezó a desmoronarse, reemplazada por una aterradora incertidumbre. Todo su planteamiento para este encuentro se basaba en una simple dinámica de poder. Policía contra delincuente. Pero el hombre frente a él no seguía el guión. Estaba citando la política, y la política le devolvía la suya. ¿Qué? ¿Qué dijiste?, tartamudeó Miller, aflojando inconscientemente su agarre. «Dije que estás violando tus propias reglas, agente», repitió David con voz serena. No se estaba jactando. Simplemente estaba afirmando un hecho. Las reglas diseñadas para proteger a los ciudadanos de agentes como usted. Las reglas diseñadas para proteger al departamento de la responsabilidad que usted crea con cada segundo que pasa. La semilla de la duda no acababa de plantarse. Había germinado, y sus gélidos tentáculos se enredaban en el corazón de Miller. Su mirada pasó de los ojos serenos y conocedores de David al mar de cámaras de teléfonos. Y por primera vez, no vio admiradores entusiastas. Vio a un jurado. Sintió una necesidad desesperada de reafirmar su autoridad
y demostrar que aún estaba al mando. La amenaza de la sala privada había fracasado estrepitosamente, revelando no su poder, sino el inexplicable conocimiento del sospechoso. Estaba acorralado, y presa del pánico, recurrió a lo único que creía que lo justificaría, lo único que había provocado todo este lío: el maletín. Soltó el brazo de David de un empujón y se volvió hacia el maletín en el suelo. Sus movimientos ahora eran torpes y agitados. Tenía que abrirlo. Tenía que encontrar las drogas. Era la única salida del laberinto procesal y legal que este hombre extraño y elocuente acababa de construir a su alrededor. El ambiente alrededor del oficial Miller y David Sterling estaba tan cargado de tensión que parecía un peso físico. El torpe intento del oficial de trasladar a David a una habitación privada había fracasado, dejándolo expuesto y visiblemente nervioso en el centro de la terminal. La multitud, percibiendo el cambio de poder, quedó completamente cautivada. Ya no solo presenciaban un arresto, presenciaban una partida de ajedrez psicológica de alto riesgo. Y el hombre esposado, con el traje blanco, estaba realizando movimientos que Miller nunca había visto. Miller, desesperado por recuperar el equilibrio, señaló a David con un dedo tembloroso. ¿Crees que citar un reglamento que buscaste en Internet te salvará? Eres un delincuente que intenta librarse de una redada. Eso es todo. Fue una defensa débil, y todos, incluido el propio Miller, lo sabían. David no respondió. Simplemente se quedó allí, como un bastión de calma, dejando que las frenéticas acusaciones de Miller se derrumbaran por su propio peso. En lugar de discutir, David decidió aprovechar su ventaja intelectual, convirtiendo el encuentro en un seminario legal improvisado. Hablemos un momento de los estándares legales, agente. Comenzó proyectando su voz con facilidad a los espectadores absortos. El caso Terry contra Ohio de la Corte Suprema establece el estándar para una detención investigativa temporal, que requiere una sospecha razonable basada en hechos específicos y articulables. ¿Puedes explicar los hechos específicos que te llevaron a creer que estaba involucrado en un delito, más allá de mi vestimenta y el color de mi piel? Miller abrió y cerró la boca, pero no pronunció palabra alguna. No tenía datos que pudiera explicar. Tenía una corazonada, una sensación nacida de años de prejuicios desenfrenados. Pero mis instintos no se sostuvieron en el tribunal. Además, continuó David con la voz paciente de un profesor, al ser un aeropuerto, también estamos sujetos a las normas de la TSA y a la doctrina de registro administrativo. Sin embargo, usted no es un agente de la TSA, y mi persona y mis bienes ya han pasado el control de seguridad. Como agente del orden público local, aún está sujeto a los requisitos de la Cuarta Enmienda sobre orden judicial y causa probable. Su exigencia de registrar mi maletín sin orden judicial, sin mi consentimiento y sin causa probable, constituye un registro ilegal. Cualquier prueba que pudiera encontrar sería inadmisible ante el tribunal bajo la doctrina del fruto del árbol venenoso. Una joven al frente de la multitud, vestida con una sudadera universitaria con la inscripción Pre-Derecho, miraba a David con una especie de veneración heroica. El oficial Miller, en cambio, parecía un hombre intentando resolver mentalmente una ecuación de física cuántica. ¿Fruto del veneno de qué? Era un policía de calle acostumbrado al lenguaje sencillo de las órdenes y la obediencia. Era una lengua extranjera, y la estaban usando para desmantelar sistemáticamente su autoridad, pieza por pieza. Sintió una oleada de rabia pura y frustrada. «No necesito que me des un sermón sobre la ley», gritó con la voz entrecortada. «Yo soy la ley». Se golpeó el pecho con el pulgar, un gesto desesperado, casi patético, de autoafirmación. «No, agente». David lo corrigió con suavidad, pero con firmeza. «No eres la ley. Eres un servidor de la ley. Hay una profunda diferencia entre ambas cosas, y es una distinción que pareces haber olvidado». David giró ligeramente la cabeza, dirigiéndose al guardia de seguridad del aeropuerto, de mayor edad, que seguía observando desde la distancia, con la radio firmemente sujeta en la mano. «Señor»,
Estoy seguro de que sabe que los protocolos de seguridad aeroportuaria exigen la presencia de un supervisor de alto rango durante cualquier enfrentamiento policial que implique el uso de un arma de fuego en las instalaciones de la terminal. Solicito formalmente la presencia de su supervisor, así como del oficial al mando directo de este oficial. La solicitud fue otra jugada maestra táctica. Fue tranquila, profesional y completamente razonable. Además, acorraló por completo a Miller. Si se negaba, estaría obstruyendo el mismo proceso que había jurado defender. Si accedía, estaría invitando a sus propios superiores a presenciar su flagrante falta. Miller estaba atrapado. La paliza intelectual que recibía era más efectiva que cualquier resistencia física. David no le había puesto la mano encima, pero lo había desarmado por completo, despojándolo de su confianza, su autoridad y su narrativa. Solo quedaba un hombre confundido y furioso con una pistola, unas esposas y un maletín, que probablemente ahora le daba miedo abrir. Pero su orgullo, el orgullo tóxico y obstinado de un abusador, no lo desfallecería. Tenía que perseverar, incluso si eso significaba caer en un precipicio que él mismo había creado. La solicitud formal de David Sterling de supervisores flotaba en el aire, un desafío que el oficial Miller no podía ignorar. Fue una maniobra perfectamente ejecutada, que desvió el enfoque de una confrontación cara a cara a una cuestión de procedimiento oficial. El guardia de seguridad del aeropuerto, un hombre llamado Henderson, con una larga experiencia en la terminal durante 20 años, dio medio paso al frente y se llevó la radio a la boca. Había estado esperando una razón para intensificar la situación, y el hombre tranquilo y elocuente, esposado, acababa de darle la justa. Miller vio el movimiento y entró en pánico. Lo último que quería era que su sargento, un rigurosísimo Wallace, apareciera para presenciar este desastre. Wallace vería la multitud, los teléfonos, la falta de pruebas, y le daría una paliza a Miller allí mismo, en el vestíbulo. Tenía que acabar con esto. ¡Al diablo con eso!, le espetó Miller a Henderson, señalándolo con la mano libre. Tengo la situación bajo control. No necesitamos que ningún agente esté aquí abajo saturando la escena. Henderson dudó, con el pulgar sobre el botón de transmisión. Miró del rostro furioso y sudoroso de Miller al sereno y digno de David. Su instinto, agudizado por 2 décadas de observar a la gente, le decía que el agente estaba equivocado. Señor, el protocolo lo dicta. El protocolo dicta que debe hacer lo que le ordene un policía, rugió Miller, dando un paso amenazante hacia el guardia de seguridad. Ahora, retírese y déjeme hacer mi trabajo, o haré que lo amoneste por interferencia. Fue otro error fatal. Otra capa de mala conducta se sumó a la ya tambaleante pila. No solo le había negado a un sospechoso el derecho a hablar con un supervisor, sino que también había intimidado a otro funcionario para evitarlo. David observaba el intercambio, catalogando mentalmente cada detalle. Intimidación de un testigo, obstrucción del procedimiento. La lista de cargos crecía a cada segundo. Tras silenciar a Henderson, Miller volvió a centrarse en David. Su expresión era una máscara de triunfo desdeñoso. Mira, nadie va a venir a salvarte, ni supervisores ni abogados. Solo somos tú y yo. Y yo digo que vamos a averiguar qué hay en este maletín. Intentaba restablecer la simple dinámica de poder que entendía. Aquella en la que él mandaba y todos los demás obedecían. Creyó haber ganado la batalla de voluntades. «Oficial Miller», dijo David, bajando la voz hasta casi un susurro, lo que obligó a Miller a inclinarse para oírlo. Creó una falsa intimidad en medio del espectáculo público. Le voy a dar una última oportunidad para calmar la situación. Deje el maletín. Llame usted mismo a su sargento. Infórmele que ha detenido a un ciudadano sin motivo y espere sus instrucciones. Si lo hace ahora, podría salvar su carrera. Podría enfrentarse a una suspensión, una reprimenda. Pero si procede, si abre ese caso, le aseguro que su vida cambiará irrevocablemente por lo que encuentre dentro. No habrá vuelta atrás. No era una amenaza.
Era una profecía. Era un final. Una ofrenda de clemencia de un hombre que tenía todas las cartas, pero que le daba a su oponente una última oportunidad de retirarse. Por un instante, un destello de instinto de supervivencia pareció registrarse en los ojos de Miller. La sinceridad y gravedad en la voz de David lo hicieron reflexionar. ¿Qué podría haber en el maletín que justificara una advertencia tan terrible? Pero su arrogancia era una enfermedad. Ahogó la vocecita de la razón. Interpretó la advertencia no como misericordia, sino como un último y desesperado engaño. Pensó que David finalmente estaba mostrando miedo, finalmente cediendo. Esbozó una sonrisa maliciosa, una mueca cruel y confiada. «Me arriesgaré», susurró. Dicho esto, se apartó de David y se enfrentó a la multitud, sosteniendo el maletín para que todos lo vieran. Había rechazado su última salida. Había elegido su camino. Abrió el primero de los 2 pestillos de latón. El sonido fue agudo, definitivo. La multitud contuvo la respiración. David cerró los ojos un instante, no por miedo, sino por resignación. Había intentado advertirle. Le había ofrecido una salida. Ahora las consecuencias eran solo responsabilidad de Miller. Miller forcejeó con el segundo pestillo, con los dedos torpes por la anticipación. Estaba convencido de que estaba a punto de revelar una montaña de cocaína, un fajo de billetes, la prueba que lo convertiría en un héroe local. Estaba a punto de revelar su propia maldita nación. El sonido del segundo pestillo al abrirse resonó como un disparo en la silenciosa terminal. El corazón del oficial Miller latía con fuerza contra sus costillas. Un frenético latido de anticipación y reivindicación. Había llegado el momento de la verdad. Ya sentía en sus manos el satisfactorio peso de la droga confiscada. Ya oía los elogios del sargento Wallace. Casi veía su foto en las noticias locales. Policía héroe atrapa a traficante de alto rango en el aeropuerto. Le dirigió una última sonrisa triunfal a David por encima del hombro. ¡Espectáculo!, articuló. Dejó el maletín sobre el suelo de lenolum pulido. El cuero relucía bajo las intensas luces fluorescentes. La multitud se abalanzó sobre él. Una oleada de cuerpos estirados para ver mejor. Miller, siempre un showman, se arrodilló lentamente junto a él, aprovechando al máximo el momento. Puso las manos sobre la tapa. Hizo una pausa para darle un toque dramático, y luego, con un gesto, la abrió. Miró dentro, con los ojos abiertos de par en par. Expectante. Una sonrisa codiciosa ya se dibujaba en sus labios. Y entonces la sonrisa se congeló. No desapareció sin más. Se hizo añicos, desmoronándose en una máscara de absoluta confusión e incomprensión. Frunció el ceño y ladeó ligeramente la cabeza, como si intentara resolver un rompecabezas sin sentido. No había paquetes de cocaína. No había fajos de billetes de $100 envueltos en gomas elásticas. No había contrabando de ningún tipo. El interior del maletín estaba forrado de satén azul oscuro. Dentro, ordenados con pulcritud, había solo unos pocos objetos. A la izquierda, una delgada computadora portátil plateada. A la derecha, sobre una gruesa carpeta manila, había un libro, una copia encuadernada en cuero de las Meditaciones de Marco Aurelio. Miller recorrió el maletín con la mirada, buscando compartimentos ocultos para un doble fondo. Esto no podía ser cierto. Había estado tan seguro. Su instinto profesional, su instinto, le gritaba que este hombre era un criminal. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta porquería?, murmuró en voz baja, con la voz desconcertada. Empezó a hurgar en el maletín con movimientos cada vez más frenéticos. Sacó la carpeta, con los dedos forcejeando con el cierre. La multitud murmuró, y su expectación se convirtió en confusión. Este no era el clímax dramático que esperaban. Miller abrió la carpeta de golpe, esparciendo un pequeño fajo de papeles por el suelo. Estaban repletos de texto de aspecto oficial, lleno de sellos y firmas. Los examinó con la mirada, sin leer realmente, solo buscando una palabra clave.
Orden de arresto. Libertad condicional. Acusación formal. Cualquier cosa que confirmara sus sospechas, pero las palabras que vio no tenían sentido. Oficina del alcalde. Resolución 7.4b del ayuntamiento. Audiencia de confirmación. Su búsqueda se estaba convirtiendo en una profanación, una violación nacida de la desesperación. Agarró el libro, agitándolo como si la droga fuera a caer de entre sus páginas. Pasó las manos por el forro de satén, presionando y palpando, buscando cualquier cosa, cualquier detalle que pudiera demostrar que no era un tonto, que no era un oficial imprudente y prejuicioso, que acababa de agredir a un hombre inocente delante de 100 testigos. David observó el patético espectáculo en silencio. Dejó que el pánico de Miller creciera. Dejó que el oficial expusiera al mundo su obsesión frenética e infundada. Cada segundo que pasaba, cada objeto que Miller inspeccionaba y encontraba inocente, era otro clavo en su ataúd profesional. La búsqueda triunfal del oficial se había convertido en un espectáculo público de su propia incompetencia. Finalmente, sus dedos frenéticos encontraron algo sólido escondido en un delgado bolsillo de la tapa del maletín. Era una pequeña cartera de cuero, pesada para su tamaño. Los ojos de Miller se iluminaron con una última y desesperada chispa de esperanza. Esto es, pensó. Una identificación falsa, un teléfono prepago. Esta tenía que ser la clave. La sacó con manos temblorosas. Era una cartera negra de 3 pliegues, de cuero fino. La abrió. Lo que vio dentro no solo lo confundió, sino que le detuvo el corazón. Era una visión tan imposible, tan trascendental, que su cerebro se negó a procesarla durante 2 segundos. Su búsqueda triunfal había terminado. Había encontrado lo que buscaba, y era infinitamente peor que cualquier droga que jamás hubiera imaginado. El objeto en manos del oficial Miller era un portacredenciales. Dentro, protegida por una ventana de plástico transparente, había una identificación con foto. La foto mostraba al hombre esposado a 3 metros de distancia, con expresión tranquila y profesional. Pero no fue la foto lo que le quitó la sangre a Miller. No fue el nombre impreso en negrita, Sterling David A., sino las 5 palabras impresas debajo de su nombre. Palabras que parecían arder con una intensidad aterradora y candente. Jefe de policía de la ciudad. La mente de Miller se quedó en blanco. Los sonidos del aeropuerto, las maletas con ruedas, los anuncios de embarque, el murmullo de la multitud, todo se desvaneció en un rugido ensordecedor en sus oídos. Sintió una oleada de vértigo, como si el suelo sólido bajo sus pies se hubiera convertido de repente en líquido. Sus ojos recorrieron la credencial de nuevo, buscando desesperadamente un defecto, una señal de que era una falsificación, una broma, pero estaba perfecta. El sello de la ciudad estaba grabado en oro, reluciendo bajo las luces de la terminal. La firma del alcalde era nítida y clara. Era innegablemente, terriblemente real. Su mirada se posó en el otro lado del portacredencial. Allí, prendida al cuero, había una insignia. No era el sencillo escudo de plata que llevaba en el pecho. Era una enorme y ornamentada estrella de 5 puntas, hecha de oro brillante. Era pesada, intrincada e irradiaba un aura de absoluta autoridad. Era la insignia de un jefe, el símbolo de mayor rango de las fuerzas del orden en toda la ciudad. El maletín, el libro, los papeles, todo encajó con una claridad escalofriante. Los papeles no eran antecedentes penales, eran su carta de nombramiento, confirmada por el ayuntamiento. El maletín no era para traficar drogas, era para llevar los documentos de un hombre que comenzaba un nuevo y poderoso puesto. El hombre al que acababa de llamar niño, el hombre al que había llamado escoria, el hombre contra cuya cabeza acababa de presionar una Glock cargada. Era el nuevo jefe de policía. La comprensión se abalanzó sobre Miller, no como una ola, sino como un edificio que se derrumba, sepultándolo en una avalancha de terror puro y puro. Cada acción que había realizado, cada palabra que había pronunciado en los últimos 20 minutos, se repetía en su mente.
pero ahora se presentaba bajo una luz nueva y aterradora. No había sido un policía héroe que detenía a un criminal. Había sido un patrullero insubordinado de bajo rango que cometió una agresión grave contra su propio oficial al mando, su nuevo jefe, el agente del orden más poderoso de la ciudad. Las manos de Miller comenzaron a temblar violentamente y el portacredencial se le resbaló, cayendo al suelo con un ruido sordo. El sonido, por leve que fuera, rompió el hechizo. Levantó la vista de la placa en el suelo y la miró al hombre del traje blanco. Miró a David Sterling a los ojos, y por primera vez lo vio. No vio un estereotipo ni un perfil. Vio a su juez, a su jurado y a su verdugo. Todos en uno. La expresión tranquila del jefe no había cambiado, pero ahora parecía soportar el peso de todo un sistema legal. Era la calma de una montaña justo antes de una avalancha. «Dios mío», susurró Miller, con las palabras atoradas en la garganta. Le fallaron las piernas y cayó de rodillas sobre el duro suelo, la postura en la que con tanta fuerza había intentado poner a David momentos antes. Ya no era policía, era un suplicante, un condenado ante su rey. Abrió triunfalmente el maletín y encontró su sentencia de muerte profesional firmada, sellada y entregada. La bomba había estallado, y la única víctima era él. La multitud jadeó al unísono. La onda expansiva colectiva de la revelación recorrió la terminal. La historia acababa de dar un giro inesperado. El momento se prolongó hasta la eternidad. El oficial Miller, de rodillas, observaba la placa dorada en el suelo como si fuera una serpiente venenosa. Toda la arquitectura de su realidad se había derrumbado en un instante. El mundo que conocía, un simple mundo binario de policías y criminales, de orden y caos, de él y ellos, se había hecho añicos en 1.000.000 de pedazos irreconocibles. El hombre al que había perfilado, insultado y agredido no era solo un ciudadano inocente, era el máximo depredador de su propio ecosistema. Un sonido ahogado escapó de la garganta de Miller, un gemido patético que era una mezcla de terror e incredulidad. «No, no puede ser», balbuceó, negando con la cabeza. Miró a David Sterling con los ojos abiertos, suplicando y desesperadamente. Que todo aquello fuera una broma elaborada y cruel. David simplemente le devolvió la mirada, con expresión inmutable. Su silencio era más condenatorio que cualquier acusación. Era el silencio de un hecho establecido, de una verdad innegable. La imagen del policía arrodillado y balbuceando, y la placa reluciente en el suelo, provocó una oleada de comprensión entre la multitud. Una mujer se llevó la mano a la boca. Un hombre silbó levemente. Los murmullos silenciosos estallaron en una ráfaga de susurros emocionados y conmocionados. «Es ese. ¿Es quien creo que es? Es el nuevo jefe. Ese policía está despedido». Las cámaras de los teléfonos, que nunca habían dejado de grabar, ahora se acercaban, capturando cada detalle de la espectacular autodestrucción de Miller. El entrenamiento de Miller, sus instintos, su propio instinto de supervivencia, se habían visto frustrados. Solo quedaba un miedo primario y puro. Se abalanzó sobre sus rodillas, con la postura de un mendigo. «Jefe, señor, no lo sabía», suplicó, con la voz quebrada por la desesperación. «Señor, lo siento mucho». Simplemente estaba siguiendo el procedimiento. Tenía una sospecha razonable. Estaba balbuceando, repitiendo términos legales que había oído en la televisión, palabras que ahora sonaban huecas y absurdas. La mentira era tan transparente, tan patética, que casi daba pena. Momentos antes, había sido un león rugiente, un rey en sus dominios. Ahora era un ratón aterrorizado, rogando por su vida. «Por favor, señor», continuó con la voz quebrada, «tengo una familia, una hipoteca. Solo intentaba hacer mi trabajo para mantener la ciudad segura. Fue un error sin mala intención». Extendió una mano temblorosa como si quisiera tocar el dobladillo del traje de David, un gesto de súplica suprema. David retrocedió un paso deliberadamente, negándole incluso eso. Finalmente rompió el silencio. Su voz carecía de ira y triunfo.
Era fría, monótona y absolutamente profesional. Era la voz de un hombre que tomaba un informe. «Me llamaste chico», declaró. Y sus sencillas palabras interrumpieron las excusas de Miller, presa del pánico. «Me llamaste escoria y mugre. Me acusaste de vender veneno». Me puso un arma cargada en la nuca después de que me presenté como conocedor de la ley, y me negué a consentir un registro. ¿Cuál de esas acciones, agente Miller, formó parte de su procedimiento? Cada declaración fue un golpe demoledor que desmanteló la endeble defensa de Miller. No tenía respuesta, solo pudo mirar hacia arriba horrorizado, con la boca abriéndose y cerrándose como un pez en la cubierta. «Abre estas esposas», ordenó David. Su tono no era una petición. Era la orden de un oficial superior. Miller hurgó en su cinturón. Le temblaban tanto las manos que apenas podía agarrar la pequeña llave. Se acercó a David a gatas, con movimientos torpes y descoordinados. Luchó con la cerradura. Sus dedos resbalaban sobre el metal. Los pocos segundos que tardó en abrir las esposas le parecieron una hora. En cuanto las esposas cayeron, David se llevó las manos al frente, frotándose las muñecas. No miró a Miller, miró más allá de él, recorriendo la terminal con la mirada. El guardia de seguridad del aeropuerto, Henderson, ya estaba hablando por radio, con voz urgente y fuerte. Otro agente uniformado, compañero de Miller, corría hacia ellos desde el vestíbulo, con el rostro desdibujado. La respuesta oficial comenzaba. Miller permanecía de rodillas, destrozado en un mundo repentinamente frío y hostil. Había construido su carrera y su identidad sobre la base del prejuicio y la agresión, creyendo que el sistema siempre lo protegería. Hoy había asaltado el propio sistema. Y éste estaba a punto de responder con todo su peso aterrador y aplastante. El mundo no solo se había derrumbado para el oficial Miller, sino que se había invertido, y ahora estaba en el fondo, aplastado bajo los escombros. Justo cuando David Sterling comenzaba a masajearse las muñecas para restablecer la circulación, dos figuras llegaron al lugar, abriéndose paso entre la multitud boquiabierta. El primero era el jefe de seguridad del aeropuerto, un hombre corpulento llamado Jacobson, con la cara empapada de sudor. El segundo era un sargento de policía, alto y delgado, de mirada penetrante e inteligente, y cabello canoso en las sienes. La placa de su uniforme decía Wallace. Era el sargento del oficial Miller. Se detuvieron en seco a pocos metros de la extraña escena. Sus expresiones eran una mezcla de confusión y alarma. Lo que vieron no tenía sentido. Uno de sus oficiales, Miller, estaba de rodillas, pálido como la muerte, mirando a un distinguido hombre negro con un traje blanco desaliñado pero caro. Una multitud lo filmaba todo. En el suelo, entre ellos, había un maletín abierto y una reluciente placa de 5 estrellas de jefe de policía. «¿Qué demonios está pasando aquí, Miller?», preguntó el sargento Wallace con un gruñido bajo y peligroso. Era un veterano de 25 años en la fuerza, un hombre que se enorgullecía de dirigir con rigor. Esta escena era todo lo contrario a un gobierno estricto. Fue un naufragio. Miller miró a su sargento con los ojos abiertos, aterrorizado como un niño al que sorprenden incendiando la casa. «Sargento», no podía formar una frase coherente. Su mente era un caos de pánico. Jacobson, el jefe de seguridad, se arrodilló y recogió con cautela el portacredenciales del suelo. Lo miró fijamente un buen rato, con el rostro enrojecido. Miró a David, luego volvió a mirar la identificación, y luego volvió a mirar a David. «Madre mía», susurró. Su voz apenas un susurro. Le entregó el portacredencial al sargento Wallace. Wallace lo tomó, entrecerrando los ojos con sospecha. Leyó la identificación, con la espalda erguida. Miró la placa. Su mirada profesional reconoció al instante su autenticidad. Su rostro, que había estado tenso por la ira, se transformó en una máscara de conmoción disciplinada. Había recibido el memorando departamental justo ayer. El nuevo jefe, un reformador altamente condecorado de Washington, D.C., comenzaba hoy.
Se llamaba David Sterling. Wallace levantó lentamente la cabeza y lo miró a los ojos. En esa sola mirada intercambiaron 1000 cosas: disculpas, comprensión y el sombrío reconocimiento de una metedura de pata monumental. Wallace era un buen policía de la vieja escuela. Reconocía un desastre al verlo, y este era un huracán de categoría 5. Volvió la mirada hacia Miller, y la máscara inexpresiva fue reemplazada por una expresión de furia fría y concentrada. La clase de furia reservada para un oficial que no solo ha infringido las reglas, sino que ha traído vergüenza y deshonra a todo el departamento. «Miller», dijo Wallace con una voz peligrosamente baja. «¿Qué hiciste?». Antes de que Miller pudiera balbucear una respuesta, David habló, tomando el control de la situación. Su voz era serena, pero con la inconfundible fuerza de su recién revelado cargo. «¿Sargento Wallace?». Wallace se puso firme. «Sí, señor. Jefe Sterling». «Bienvenido a la ciudad, señor. Le pido disculpas por esta situación. Tomo nota de sus disculpas, sargento, pero no son obligatorias. No estaba aquí», dijo David con tono seco y decidido. «Lo que se requiere es que retire inmediatamente al oficial Miller su arma y placa, y lo ponga en detención preventiva mientras se realiza una investigación completa». La orden fue dada con un aire de absoluta autoridad. Wallace no dudó. «Sí, señor». Se giró hacia Miller, quien seguía arrodillado, paralizado. «De pie, Miller». Miller se puso de pie con las extremidades temblorosas. «Dame tu arma». Con manos temblorosas, Miller desenfundó su Glock y se la entregó a Wallace. «Pero primero, tu placa». Miller se quitó la placa y también se la entregó. En 30 segundos, le habían quitado los 2 símbolos que habían definido toda su vida adulta. Ya no era policía. Era solo un hombre uniformado, un sospechoso en su propia comisaría. «Ahora», dijo David bajando un poco la voz, pero sin perder fuerza, «quiero que se aseguren todas las pruebas electrónicas. Eso incluye la cámara corporal del agente Miller, las cámaras corporales de los demás agentes que acudieron al lugar y todas las grabaciones de seguridad del aeropuerto de esta zona de la última hora. Quiero que se hagan varias copias y que me las entreguen en mi nueva oficina en 1 hora. ¿Entendido?». «Entendido, jefe», dijeron Wallace y Jacobson al unísono. La multitud observaba, hipnotizada. Presenciaban una transferencia de poder tan rápida y completa que resultaba sobrecogedora. El hombre que había sido víctima minutos antes tenía ahora el control total. Sus órdenes transformaban la realidad que lo rodeaba. Los superiores habían llegado, esperando tomar el control de un oficial problemático. En cambio, habían encontrado a su nuevo jefe, y su primera tarea era ayudarlo a limpiar el desastre que uno de los suyos había causado. Tras las órdenes iniciales, un nuevo tipo de calma se apoderó de la escena. No era el tenso y conmocionado silencio de antes, sino la quietud del proceso, de un sistema que se ponía en marcha con dificultad. El sargento Wallace, con el rostro sombrío e indescifrable, escoltó al oficial Miller, ahora catatónico, hacia una salida de servicio. Otro oficial que había llegado, ocupando la retaguardia. Miller no miró atrás. Se movía como un hombre en un sueño. Su carrera, su identidad, ya se alejaban del pasado. Jacobson, el jefe de seguridad del aeropuerto, hablaba con urgencia por radio, en voz baja pero firme, ordenando a su equipo que cerrara y copiara las imágenes de vigilancia de todas las cámaras con vista a la puerta C4. La multitud, al darse cuenta de que el drama principal había terminado, comenzó a dispersarse lentamente. Sus conversaciones en voz baja y el clic de las fotos finales resonaban en el vestíbulo. Llevaban consigo una historia que contarían el resto de sus vidas. David Sterling se alzaba en el centro de todo, una isla de quietud en la marea del caos que se retiraba. Se agachó y recogió los papeles esparcidos por el suelo, sus cartas de nombramiento oficiales, y los guardó cuidadosamente en la carpeta manila. Recuperó la copia de las meditaciones y se la metió bajo el brazo. Finalmente, cerró el maletín de cuero. Los clics de los pestillos sonaron como signos de puntuación definitivos.
Estaba cerrando el libro sobre el incidente en sí y abriendo uno nuevo sobre sus consecuencias. El sargento Wallace regresó, con el rostro marcado por un profundo cansancio profesional. Se paró frente a David, con una postura erguida y respetuosa. El jefe Miller está siendo trasladado a la comisaría del centro. Lo han puesto en una sala de espera. Y he dado instrucciones a la recepción. Sargento, de que nadie hable con él hasta que usted llegue. La evidencia se está asegurando según sus órdenes. Gracias, sargento, dijo David. Miró a Wallace. Lo miró de verdad por primera vez. Vio a un hombre avergonzado, enojado, pero fundamentalmente competente. Un hombre que comprendía la gravedad de la situación. ¿Cuál es su opinión sobre Miller? Wallace dudó una fracción de segundo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Es agresivo, señor. Siempre lo ha sido. Hay un alto número de arrestos, pero también muchas quejas de civiles. La mayoría han sido desestimadas por infundadas. El mando siempre lo ha considerado un oficial proactivo. La palabra proactivo se pronunció con un sutil pero inconfundible dejo de desdén. Wallace le decía a David, con un cauteloso tono de voz, que Miller era un problema conocido, protegido por la administración anterior. Ya veo. David dijo que la información confirmaba sus sospechas. Miller no era solo una manzana podrida. Era el síntoma de un huerto enfermo. Sargento, se suponía que me recibiría aquí un representante de la alcaldía. Supongo que ese plan ha sido superado por los acontecimientos. Una sonrisa cansada y sombría se dibujó en los labios de Wallace por un instante. Creo que sí, señor. Mi coche está justo afuera. Sería un honor para mí acompañarlo a la comisaría. Lo aceptaré, respondió David. Mientras caminaban, los demás espectadores se apartaron como el mar rojo. El traspaso de poder se había completado. David Sterling ya no era un hombre de traje blanco acosado por un policía. Él era el jefe, y el uniforme del sargento Wallace, que caminaba a su lado, era ahora su escudo, su escolta, su instrumento. El tranquilo paseo por la terminal era un desfile de una sola persona, una procesión solemne que marcaba el fin de la vieja guardia y el comienzo de la nueva. Cuando salieron al aire brillante y húmedo de la ciudad, una patrulla blanca y negra los esperaba en la acera, con el motor zumbando. Wallace le abrió la puerta trasera a David. Al sentarse en el asiento trasero ya no era un pasajero ni un civil. Estaba ocupando su lugar en el poder. El sistema que Miller había intentado usar como arma en su contra estaba ahora completamente a su disposición. Mientras la patrulla se alejaba de la acera, dejando atrás el aeropuerto y su caos, David miró por la ventana. No solo observaba las calles de su nueva ciudad, observaba el campo de batalla de su nueva guerra. La primera escaramuza se había ganado, pero la campaña para reformar el alma misma de este departamento de policía apenas comenzaba. El viaje a la comisaría central de la ciudad se realizó en un silencio denso y profesional. David Sterling miró por la ventana, observando la ciudad que ahora había jurado proteger. Vio su vibrante vida, sus diversos barrios, sus imponentes rascacielos y los edificios más pequeños y antiguos, apiñados en sus sombras. Sabía que bajo esta apariencia de orden cívico se escondía la compleja y a menudo caótica realidad de la delincuencia, la pobreza y los prejuicios, los mismos problemas que le habían encomendado abordar. El incidente en el aeropuerto no fue una anomalía. Se trataba de una prueba diagnóstica, y los resultados indicaron que el paciente estaba gravemente enfermo. Al llegar a la comisaría, una estructura monolítica e intimidante de hormigón y vidrio tintado azul, el sargento Wallace lo escoltó a través de una entrada privada que evitaba el vestíbulo público. Los pasillos bullían con el caos controlado de una importante comisaría. Oficiales y detectives asintieron respetuosamente a Wallace, con la mirada fija en David, con una mezcla de curiosidad y aprensión. Los rumores ya habían comenzado. La noticia del incidente del aeropuerto corría como la pólvora por el departamento. No fueron a la espaciosa oficina del jefe en el último piso. A David no le interesaban las ceremonias. Hoy no.
Lléveme a la división de asuntos internos, ordenó. Wallace, sorprendido pero obediente, lo condujo por otro pasillo hacia una sección más tranquila y aislada del edificio. Las palabras «asuntos internos» estaban escritas en una puerta de cristal esmerilado. Dentro, el ambiente era apagado, casi furioso. Esta era la sección del departamento que vigilaba a la policía, y no era un lugar popular. El teniente a cargo, un hombre de aspecto cansado llamado Davis, se levantó tan rápido que su silla casi se volcó al verlos entrar. «Sargento Wallace, y usted debe ser el jefe Sterling», balbuceó pálido. «Lo soy», dijo David, interrumpiendo las bromas. «Teniente Davis, quiero el historial de servicio completo del oficial Daniel Miller ahora mismo». «Sí, señor». «Por supuesto, señor». Davis se dirigió a un archivador enorme. «Viste, en la era digital, los registros más confidenciales, aquellos con quejas escritas a mano y testimonios confidenciales, a menudo se conservaban en papel. Era un registro tangible de la trayectoria de un hombre». Davis regresó con una carpeta tan gruesa que sobresalía de la carpeta, sujeta por una gruesa goma elástica. La colocó sobre la mesa con un golpe sordo. Era la caja de Pandora. David se sentó a la mesa, con Wallace de pie en silencio detrás de él. Quitó la goma elástica y abrió la carpeta. La primera página era el historial de elogios de Miller. Había algunas por un arresto de alto perfil por aquí, una persecución a pie exitosa por allá. Eran escasas. Pasó la página. La siguiente sección era su historial de quejas. Tenía 20 páginas, a espacio simple. David comenzó a leer, recorriendo las páginas con la velocidad de la práctica. Era un maestro en este trabajo, en encontrar patrones ocultos en la jerga burocrática. La primera denuncia data de hace 12 años. Un hombre hispano alegó que Miller había usado un insulto racial durante una parada de tráfico. La sentencia: sin fundamento. El agente fue exonerado. Unos años después, una mujer negra denunció que Miller había registrado ilegalmente su coche, alegando que olía a marihuana donde no la había, sin fundamento. Una denuncia tras otra contaba la misma historia. Acusaciones de uso excesivo de la fuerza, discriminación racial, registros ilegales, abuso verbal, y casi todas terminaban con las mismas dos palabras: sin fundamento, exonerado. Era el retrato de un sistema diseñado no para investigar la mala conducta, sino para desestimarla. Miller no era solo un policía agresivo. Era producto de una cultura que lo había permitido y protegido en todo momento. Años de reforzamiento le habían enseñado que era intocable. «Sargento Wallace», dijo David sin levantar la vista del expediente. «¿Cuántos de estos conocía?» La voz de Wallace sonaba tensa. «Sabía que tenía una reputación, señor. He sido su supervisor directo durante 6 meses. He revisado personalmente 2 quejas en ese tiempo. Recomendé medidas disciplinarias para una de ellas». «¿Y qué pasó?», preguntó David. «El capitán la desestimó. Dijo que Miller solo estaba siendo proactivo, que no podíamos permitirnos atar de papeleo a nuestros oficiales más activos». David asintió lentamente. La situación se agravó. «Por supuesto que sí». Hojeó el expediente al final, a los informes de uso de la fuerza. Las cifras eran alarmantes. Miller había usado la fuerza, desde golpes con la mano abierta hasta descargas de taser, a una tasa 5 veces superior a la media del departamento, y el desglose demográfico era aún más contundente. Más del 90% de sus incidentes de uso de la fuerza involucraban a sospechosos no blancos. Cerró el expediente. El rastro documental era claro, inequívoco. El oficial Miller no era una aberración. Era la conclusión lógica de un departamento desmantelado. David había llegado a esta ciudad para ser un reformador, un constructor de puentes. Esperaba pasar su primer día reuniéndose con funcionarios municipales, estrechando manos y dando discursos. En cambio, se encontró en los sombríos archivos de asuntos internos, con la evidencia de la profunda enfermedad que le habían encomendado curar.
El camino a seguir estaba ahora brutalmente claro. No podía simplemente despedir a Miller. Eso sería como tratar un solo tumor e ignorar el cáncer que se había extendido por todo el cuerpo. Tenía que desmontar todo el sistema hasta los cimientos y reconstruirlo desde cero. La caja estaba abierta. Ahora tenía que lidiar con los demonios que había dejado salir. David Sterling apartó el abultado expediente físico. Era una historia anecdótica convincente sobre un oficial rebelde, pero necesitaba más. Necesitaba datos fríos, contundentes e irrefutables. Las anécdotas podían descartarse. Las estadísticas, no. Teniente Davis, dijo David con voz aguda y concentrada. Quiero acceder a la base de datos central del departamento. Quiero que realice un análisis estadístico completo de los 15 años de carrera del oficial Miller. Compare sus antecedentes de arrestos, sus informes de uso de la fuerza, las disposiciones de los casos y los datos demográficos de sus zonas de patrullaje asignadas. Davis y Wallace intercambiaron una mirada. Esto no tenía precedentes. Un análisis estadístico completo como ese era el tipo de cosa que hacía el Departamento de Justicia al preparar un decreto de consentimiento, no algo que un nuevo jefe exigiera en su primer día. Davis, al ver la mirada inflexible en los ojos de David, rápidamente se dirigió a una computadora. Sí, jefe. ¿Qué métricas específicas busca? Todo, dijo David. Empecemos por comparar la demografía de los arrestos con la demografía de la zona de patrullaje. Quiero ver la disparidad. Luego, desglosamos sus arrestos por cargo. Quiero ver cuántos cargos por resistencia al arresto o agresión a un oficial presentó y su correlación con la raza del sospechoso. Estos suelen ser cargos encubiertos por una detención ilegal que salió mal. Durante las 2 horas siguientes, la Oficina de Asuntos Internos se convirtió en un centro de análisis de datos. Los dedos del teniente Davis recorrieron el teclado, extrayendo cifras sin procesar de distintos sistemas e introduciéndolas en una hoja de cálculo. El sargento Wallace permaneció de pie, observando cómo los números llenaban la pantalla. Su expresión, ya sombría, se endureció hasta convertirse en una de profundo disgusto. La historia que contaban los datos era aún más desagradable que la del expediente en papel. El primer gráfico apareció en la pantalla. Mostraba la demografía de los barrios que Miller había patrullado durante la mayor parte de su carrera. Aproximadamente un 40% eran blancos, un 35% negros y un 25% de otras minorías. El segundo gráfico mostraba la demografía de las personas que arrestó, un 88% negros. La disparidad no era solo una anomalía estadística, era un reflejo matemático del sesgo racial. «Dios mío», exclamó Wallace. «Esto empeora», dijo Davis con voz tensa. Sacó otra serie de cifras, índices de desestimación. La tasa de desestimación en toda la ciudad para los casos que llegan a la fiscalía es de alrededor del 15%. Para los casos iniciados por el agente Miller es del 48%. Casi la mitad de sus arrestos fueron anulados por la fiscalía o los tribunales por falta de pruebas, detenciones ilegales o errores en la cadena de custodia. David miró fijamente la pantalla, con el rostro impasible. No era un policía proactivo, dijo en voz baja y fría. Era un incompetente. Acosaba a la gente, hacía arrestos erróneos y malgastaba el tiempo y el dinero de la ciudad. Cerraba menos casos reales que sus colegas, porque estaba demasiado ocupado persiguiendo fantasmas que encajaban con su perfil. El último dato fue el más contundente. Davis aisló las denuncias civiles contra Miller y las cotejó con los resultados de los arrestos correspondientes. Surgió un patrón claro y aterrador. En cada caso en que una persona no blanca presentó una denuncia contra Miller por uso excesivo de la fuerza, Miller también presentó una contrademanda por resistencia al arresto o agresión a un agente. Era un círculo vicioso perfecto. Usaba fuerza ilegal y luego usaba el poder de su placa para crear una acusación penal que desacreditara la inevitable denuncia de su víctima. El sistema validó esta táctica al desestimar la denuncia ciudadana por infundada
ante la supuesta agresión de los delincuentes. Era una burocracia instrumentalizada, un manual para el prejuicio. David Sterling lo había visto antes en otras ciudades, en otros departamentos. Era la señal de una cultura profundamente corrupta. Tenía todo lo que necesitaba. Tenía el video viral del aeropuerto, un caso claro de agresión y mala conducta. Tenía el registro documental, un largo historial de advertencias ignoradas. Y ahora tenía los datos, una crítica estadística innegable de toda la carrera de Miller. Se puso de pie. Teniente Davis, imprima todos estos historiales. Prepare una carpeta completa. Lo quiero en mi escritorio para mañana. Sí, jefe. Luego se volvió hacia Wallace. Sargento, quiero que programe una audiencia departamental formal completa para el oficial Miller. Miller, mañana a las 9 a Sipels. Yo presidiré. Presentará las pruebas que hemos reunido aquí, y quiero que el capitán que anuló su recomendación disciplinaria también esté presente. Él será un observador. Wallace asintió, con una nueva luz de determinación en los ojos. Así se hará, señor. David salió de la oficina de asuntos internos, dejando a los dos hombres atrás. Había pasado su primer día como jefe no en una oficina con vistas, sino en una habitación sin ventanas. Escarbando en la suciedad de su propio departamento, sintió una ira fría y justificada que se le hundía en los huesos. Mañana comenzaría la limpieza. Sería dolorosa. Sería pública y absoluta. Los datos no mentían. Y mañana sería el testigo estrella en el juicio y la condena de la carrera del oficial Daniel Miller. A la mañana siguiente, exactamente a las 9 horas, la audiencia departamental se reunió en una sala de conferencias estéril, con paneles de madera en el tercer piso de la comisaría. No era un tribunal, pero para el agente Miller, bien podría haber sido la Corte Suprema. Estaba sentado a una larga mesa, flanqueado por un abogado sindical que ya parecía derrotado. El propio Miller era un fantasma. Vestía un traje arrugado. Su rostro estaba sin afeitar, y el fuego arrogante de sus ojos había dado paso a una mirada vacía y atormentada. Había visto los videos reproduciéndose sin parar en todos los canales de noticias toda la noche. Sabía que no había escapatoria. Frente a él estaba sentado el sargento Wallace, con la espalda erguida, y una gruesa carpeta de pruebas sobre la mesa. En sillas junto a la pared, se sentaban varios oficiales de alto rango, entre ellos, el capitán Evans, el hombre que había protegido a Miller durante años. Su rostro era una nube de ira y vergüenza. A la cabecera de la mesa, en el asiento reservado para el presidente, se sentaba el jefe David Sterling. Lucía su uniforme oficial condecorado por primera vez. La tela azul oscuro, los botones de latón pulido y la insignia de 5 estrellas en el cuello creaban un aura de autoridad inexpugnable. Ya no era el hombre del traje blanco de seda. Era la encarnación física del sistema que Miller había abusado con tanta indiferencia. Esta audiencia ya está en sesión, comenzó David, con su voz serena y resonante, llenando la sala silenciosa. Estamos aquí para revisar la conducta del oficial Daniel Miller, el 15 de octubre, en el Aeropuerto Internacional de la ciudad, y para revisar su historial de servicio a la luz de ese incidente. Sargento Wallace, puede comenzar. Wallace se puso de pie. Jefe, miembros de la Junta, ayer, aproximadamente a las 14:30 horas, el oficial Miller confrontó al jefe Sterling, quien llegaba a la ciudad en calidad de civil. Sin causa probable, el oficial Miller exigió registrar la propiedad privada del jefe. Cuando el jefe se negó legítimamente, el oficial Miller intensificó la situación, sacando su arma reglamentaria. Mientras Wallace hablaba, usó un control remoto para reproducir las imágenes de la cámara de seguridad principal en una pantalla grande al frente de la sala. El video era nítido y el audio nítido. Toda la sala observaba en un silencio sombrío cómo se desarrollaba la escena. Vieron la agresividad de Miller. Lo oyeron llamar a David chico. Lo vieron presionar la pistola contra la nuca de David. El capitán Evans se estremeció como si lo hubieran golpeado. En ese momento,
Wallace continuó, con la voz tensa y la ira contenida. El oficial Miller cometió múltiples delitos graves, incluyendo agresión con agravantes con arma mortal. A continuación, reprodujo la grabación de la cámara corporal de Miller. El audio era aún más contundente. Captaba los insultos despectivos de Miller, su desprecio por los derechos legales de David y sus amenazas. Cuando la grabación llegó al punto en que David citó la normativa departamental específica, Wallace la detuvo. Jefe, Capitán Evans, notará que el sospechoso, nuestro propio jefe de policía, citó correctamente la Orden General 304.11. Esto fue una clara advertencia para el oficial Miller de que estaba tratando con alguien que entendía nuestros procedimientos, una advertencia que decidió ignorar. Luego, adelantó el video al momento en que Miller abrió el maletín. Dejó que el video se reprodujera mientras el mundo de Miller se derrumbaba al caer de rodillas, suplicando y suplicando. Al terminar, Wallace apagó la pantalla. El silencio en la sala era denso, sofocante, mastoso, sofocante. La evidencia del incidente del aeropuerto es clara e inequívoca, dijo David, hablando por primera vez desde el inicio de la audiencia. Miró directamente al abogado sindical de Miller. ¿Tiene alguna defensa o explicación para las acciones de su cliente? El abogado se levantó, se aclaró la garganta y dio una declaración débil y pretenciosa sobre una situación muy estresante y un malentendido que se intensificó trágicamente. Fue un discurso de rendición, no una defensa. David asintió y luego señaló la carpeta. Sargento Wallace, por favor, presente los resultados de su análisis estadístico de la carrera del oficial Miller. Durante los siguientes 20 minutos, Wallace repasó los gráficos y datos recopilados el día anterior. Demostró las asombrosas disparidades raciales en los arrestos, la tasa de desestimación del 48% y el uso indiscriminado de los cargos de resistencia al arresto. Con cada nueva diapositiva, una nueva oleada de asombro y disgusto invadía la sala. No se trataba de un simple malentendido, era un patrón de 15 años de prejuicio e incompetencia, propiciado por un sistema de indiferencia. Cuando Wallace terminó, David Sterling se levantó lentamente. No miró a Miller, sino al capitán Evans. Capitán, usted conoce desde hace años la alta tasa de quejas del oficial Miller. Hace apenas unos meses, usted personalmente anuló la recomendación disciplinaria del sargento Wallace. Calificó al oficial Miller de proactivo. Viendo estos datos, con un 48% de fallos en sus arrestos, ¿mantiene esa afirmación? ¿Le parece que esto es una actuación policial proactiva? ¿O que se trata de un hombre que aterrorizaba a un sector de nuestra comunidad con la aprobación tácita del departamento? El capitán Evans se puso rojo de ira. Su nuevo jefe lo estaba reprendiendo públicamente. Señor, puede que me haya equivocado en mi evaluación. Se equivocó mucho, capitán, dijo David con voz gélida. Fue negligente. Finalmente volvió la mirada hacia Miller. Oficial Miller es una vergüenza para la placa que llevaba. Es la personificación de la podredumbre, que me encargaron extirpar de este departamento. Tus acciones no fueron un error. Fueron la culminación de una larga y ordenada carrera basada en la intimidación y la intolerancia. Con efecto inmediato, tu empleo en el departamento de policía de esta ciudad queda despedido. Las palabras fueron como una guillotina. Miller se desplomó en su silla, destrozado. Pero David no había terminado. Además, anunció a la sala. Voy a entregar todo el contenido de esta investigación, los videos, el expediente personal y el análisis estadístico a la Fiscalía para su procesamiento penal. Serán acusados por su agresión contra mí y recomiendo que se abra una investigación exhaustiva de todos los casos que han contaminado. Este no es el final de sus consecuencias, señor Miller. Es el principio. El despido de Daniel Miller no fue un final, sino un principio. Fue un golpe decisivo. Pero David Sterling sabía que para curar la enfermedad, no podía simplemente extirpar el tumor más visible. Tenía que irradiar todo el sistema. En las horas posteriores a la audiencia,
Mientras la noticia del despido de Miller y los cargos penales pendientes llegaba a la prensa, David convocó una reunión de emergencia obligatoria con todo su personal de mando, capitanes, tenientes y los jefes de cada división. Se reunieron en la sala de conferencias donde se había ejecutado la carrera de Miller. El aire aún estaba cargado de tensión. Eran un grupo de policías de la vieja guardia, hombres que habían ascendido bajo una filosofía y unas reglas diferentes. Miraban a David, su nuevo jefe externo, con una mezcla de miedo, resentimiento e incertidumbre. Sabían que se avecinaba una tormenta. David estaba de pie frente a ellos, no detrás de un podio, sino al mismo nivel, caminando lentamente ante la larga mesa. Dejó que el silencio se alargara, obligándolos a contemplar la nueva realidad. Lo que pasó ayer en el aeropuerto fue una vergüenza. Comenzó, en voz baja, pero que se oyó en cada rincón de la sala. Pero no fue una sorpresa, era inevitable. Era el resultado lógico de una cultura departamental que ha tolerado, y en algunos casos fomentado, el tipo de comportamiento del oficial Miller. Miró directamente al capitán Evans, quien pareció encogerse en su silla. Hemos premiado la agresividad por encima de la comunicación. Hemos valorado más el número de arrestos que el cierre de casos. Hemos desestimado las quejas de los ciudadanos como molestias, y hemos protegido a los agentes problemáticos bajo el pretexto de la proactividad. Hemos creado un sistema que no rinde cuentas a quienes juramos servir. Eso termina hoy. Los comandantes se removieron incómodos en sus asientos. Este no era el discurso habitual de un nuevo jefe sobre policía comunitaria y preocupaciones presupuestarias. Esta fue una declaración de guerra contra su forma de trabajar. Con efecto inmediato, anunció David, endureciendo la voz. Estoy implementando una serie de reformas sistémicas. Primero, se está reestructurando todo el proceso de asuntos internos. De ahora en adelante, el historial de quejas de un oficial será un factor primordial para ascensos y asignaciones especiales. Estamos implementando un sistema de intervención temprana que detecta a los agentes que, como Miller, muestran un patrón de incidentes con alto uso de la fuerza, disparidades raciales en los arrestos o denuncias reiteradas. El agente detectado será reasignado inmediatamente a tareas administrativas y se someterá a un reentrenamiento obligatorio y una evaluación psicológica. Un murmullo recorrió la sala. Esto fue radical. Dejaría fuera a algunos de sus policías de calle más productivos. En segundo lugar, continuó David, alzando la voz por encima de los susurros. Todas las investigaciones sobre el uso de la fuerza ahora estarán a cargo de una nueva Junta de Supervisión Civil Independiente. Como departamento, hemos demostrado nuestra incapacidad para autocontrolarnos en esta área. Se acabaron los días en que la exoneración de un agente sin fundamento era la decisión por defecto. Esta junta tendrá pleno poder de citación y acceso irrestricto a todas las pruebas, incluidas las grabaciones de las cámaras corporales. Esto causó aún más revuelo. Una junta civil con poder real era la tercera línea de la política policial. En tercer lugar, nuestra formación se está reestructurando desde cero. Estamos acabando con la mentalidad del policía guerrero. Nuestro nuevo enfoque se centrará en la desescalada, la vigilancia constitucional y la capacitación sobre sesgos implícitos. Yo mismo diseñaré y, en ocasiones, impartiré estos cursos. Todos los agentes, desde el novato más inexperto hasta el veterano más experimentado, participarán en ellos. Dejó de pasearse y se situó a la cabecera de la mesa, con las manos apoyadas en el respaldo de la silla. Miró a los ojos a cada comandante, uno por uno. Sé lo que algunos piensan, que esto es una reacción exagerada, que soy un forastero que no entiende cómo funciona esta ciudad. Se equivocan, lo entiendo perfectamente. Entiendo que hemos perdido la confianza de una parte importante de nuestra comunidad, y sin esa confianza no podemos realizar nuestro trabajo eficazmente. No somos un ejército de ocupación, somos servidores públicos. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Esta es la nueva norma. No habrá excepciones.
Habrá nostalgia por las viejas costumbres. Algunos se adaptarán y se convertirán en mejores líderes, otros no. Para quienes no puedan o no quieran adaptarse a esta nueva dirección, quiero su renuncia en mi escritorio para finales de semana. Estamos reconstruyendo este departamento. O eres parte de ello o eres parte del pasado que estamos dejando atrás. La purga no se trata solo de despedir a un mal oficial. Se trata de purgar una filosofía rota. Y comienza ahora. 6 meses después, la ciudad era un lugar diferente. Los cambios dentro del departamento de policía habían sido rápidos, dolorosos y profundos. Como predijo el jefe Sterling, no todos se habían adaptado. El capitán Evans fue el primero en irse, pues se jubiló anticipadamente, en lugar de afrontar la nueva era de responsabilidad. Le siguieron una docena de oficiales superiores y casi 50 patrulleros que consideraban las nuevas reglas de combate demasiado restrictivas. El departamento era más eficiente, pero también más sano. Se estaba erradicando el cáncer. Las reformas, que inicialmente se encontraron con una férrea resistencia del sindicato policial, y el escepticismo del público comenzaba a dar frutos. Tras un comienzo difícil, la nueva Junta de Supervisión Civil se había convertido en una institución confiable. Los incidentes de uso de la fuerza se habían reducido en un asombroso 40%. Las quejas de civiles se redujeron a la mitad, y por primera vez en la historia, algunas se mantuvieron, lo que resultó en medidas disciplinarias reales. El sistema de intervención temprana basado en datos había señalado a 2 docenas de oficiales para que volvieran a capacitarse, varios de los cuales ahora prosperaban bajo el nuevo modelo centrado en la desescalada. Estaban aprendiendo a ser guardianes, no guerreros. Confianza, la moneda más valiosa y frágil de la policía, se estaba reconstruyendo lentamente. David Sterling se había convertido en una figura habitual en las reuniones comunitarias, cabildos y eventos vecinales. No solo enviaba representantes, iba en persona, escuchando las preocupaciones, respondiendo preguntas difíciles y explicando la nueva filosofía de su departamento. Quienes solo habían visto a la policía como una fuerza de ocupación comenzaban a verla como aliada. Daniel Miller, el hombre cuyas acciones habían desencadenado inadvertidamente esta revolución, era ahora el recluso número 7346, en un centro penitenciario estatal. Había sido condenado por agresión grave y perjurio, y las imágenes de su propia cámara corporal servían como testigo estrella de la acusación. La fiscalía también había iniciado una revisión exhaustiva de sus casos anteriores, y ya se habían anulado 3 condenas injustas, liberando a hombres que habían perdido años de su vida por los prejuicios de Miller. Su nombre se había convertido en una advertencia que se susurraba en la academia de policía, un símbolo de la antigua y fragmentada forma de vida. En una tarde brillante y despejada, el jefe Sterling se encontraba en el mirador del ayuntamiento, contemplando la extensa metrópolis a la que ahora servía. Su mirada se desvió hacia el aeropuerto a lo lejos. Aún sentía la presión fantasmal del cañón de la pistola contra su cabeza, el frío de las esposas en sus muñecas. El recuerdo ya no era una fuente de ira, sino un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Era la piedra de toque de toda su misión. Había llegado a esta ciudad como un extraño, y fue recibido con una pistola. En respuesta, no buscó venganza, sino revolución. Tomó el peor momento de su vida y lo convirtió en un catalizador para un cambio sistémico. Demostró que la postura de un hombre, desde una posición de fortaleza moral e intelectual, podía mover montañas. El amanecer de un nuevo departamento se asomaba sobre la ciudad, y la luz proyectaba las largas y oscuras sombras del pasado. El trabajo estaba lejos de terminar, pero por primera vez en una generación, había esperanza. La historia del jefe David Sterling y el oficial Daniel Miller es más que el relato de una confrontación dramática. Es un profundo estudio psicológico del poder, tanto real como percibido. Las acciones de Miller en el aeropuerto no surgieron de la nada. Fueron producto de una psicología personal alimentada por un sistema permisivo y facilitador.
Probablemente padecía un profundo complejo de inferioridad enmascarado por una agresiva fachada autoritaria. Para él, la placa y la pistola no eran herramientas de servicio público. Eran extensiones de su frágil ego. Al enfrentarse a David Sterling, un hombre negro que no solo no se dejaba intimidar, sino que además era más inteligente, elocuente y seguro de sí mismo que él, toda su identidad se vio amenazada. La confrontación se convirtió en una batalla existencial. Tuvo que menospreciar a Sterling para elevarse, y su racismo fue el arma más fácil de usar. No solo estaba haciendo cumplir la ley, estaba reforzando su propio lugar en una jerarquía social que sentía atacada. Podría haber sido diferente el resultado. Quizás si Sterling, percibiendo la profunda inseguridad, hubiera apaciguado de inmediato presentando sus credenciales, se habría evitado el ataque público. Pero eso habría sido una solución privada a un problema público. Le habría evitado una experiencia humillante, pero habría dejado a Miller en la calle, libre para aterrorizar a la siguiente persona que encajara en el perfil, alguien sin poder defenderse. La decisión de Sterling de soportar la agresión, de construir un caso con calma y en tiempo real, fue un sacrificio. Se dejó convertir en víctima para exponer la corrupción y convertirse en el salvador de la ciudad. Fue una decisión calculada y dolorosa que priorizó la justicia sistémica sobre la comodidad personal. La lección fundamental aquí es sobre la naturaleza de la verdadera autoridad. Miller creía que la autoridad provenía de su arma, su placa y su capacidad de dominio. Se equivocó. La verdadera autoridad, como lo demostró David Sterling, proviene del conocimiento, la disciplina, la integridad y una brújula moral inquebrantable. El poder de Sterling nunca estuvo en el maletín, siempre estuvo dentro de él. La insignia era simplemente la llave que abría la puerta, permitiendo que el mundo viera el poder que ya tenía. Esta historia nos recuerda que los sistemas que se supone nos protegen a veces pueden ser nuestra mayor amenaza, pero también demuestra que esos mismos sistemas pueden ser reformados y redimidos por personas con el coraje y la convicción de desafiarlos desde dentro. ¿Cuál crees que fue el error más grave que cometió el oficial Miller durante el enfrentamiento? Además de la agresión en sí, ¿has presenciado alguna vez un abuso de poder, sutil o manifiesto, en tu vida? Comparte tu opinión en los comentarios. Tus historias nos ayudan a todos. Comprender mejor estos complejos problemas. Gracias por acompañarnos en este viaje.